¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy hablamos con otro notable invitado, Juan Bordera, participante de la flotilla Global Sumud, que llevaba ayuda humanitaria hacia Gaza, nos cuenta los vejámenes que vivió directamente desde Valencia. Juan Bordera, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? Tú, Juan, como participante de la flotilla Global Sumud, has denunciado tu experiencia y dices que te ha tocado recibir acoso, golpes, violencia psicológica, violaciones de los derechos básicos, trato vejatorio. Explícanos qué pasó y cómo pasó. Sí, tanto yo como las otras 400 y tantas personas, no sé exactamente el número concreto, pero más de 450 activistas llegamos a las costas de la Franja de Gaza y fuimos interceptados en aguas internacionales, lo cual es un acto ilegal, por el ejército de Israel. El traslado de los barcos fue más o menos cordial, pero una vez llegamos al puerto de Asdod, que es donde se nos envió a todas estas embarcaciones y a las personas que estábamos en ellas, empezaron ya la violencia física. A mí en concreto me dieron un golpe en las costillas, hay compañeros que recibieron casi rupturas de algún hueso en el brazo, a las mujeres les tiraban de los pelos, a Greta Thunberg, la activista sueca conocidísima mundialmente, la arrodillaron y la obligaron a besar la bandera de Israel. Pero esto solo era el preludio de lo peor, porque lo que vino después ya dentro de las prisiones, tanto la de mujeres como la de hombres, que eran dos instalaciones diferentes, pues ahí ocurrió pues lo peor, y es que durante 3-4 días hubo todo tipo de vejaciones, tortura psicológica, no nos dejaban dormir, cada hora venían, aporreaban las puertas de las habitaciones de las celdas y venían con rifles, con perros, de los peligrosos, para precisamente pues amedrentarnos y darnos la sensación de aquí no sois bienvenidos, no volváis. Y lo peor quizá es la parte médica del asunto, ¿no? Porque había pacientes que tenían dolencias crónicas como diabetes, como problemas cardíacos, a los cuales se les requisó previamente toda la mochila, todo el equipaje, entonces no tenían la medicación. Y cuando pedíamos asistencia médica o estos medicamentos concretos para personas con diabetes, algunas de ellas con 75, 80 años, cuyo caso puede ser grave si se dejan de tomar la medicación, pues se nos contestaba que para los animales no hay doctores, para los médicos que tenían allí, pues no lo sé, quizá les parecía que no era una emergencia que una persona les dijese que tenía un problema del corazón y que necesitaba una pastilla, y les decían, a esta compañera mexicana le llegaron a decir que será una emergencia cuando se te pare el corazón, ¿no? Este es el nivel de trato vejatorio que hemos sufrido algunas personas que, como es mi caso, yo soy diputado electo en mi país, en España, por la parte, digamos, de la Comunidad Valenciana, y hay muchísimas otras personas que tienen muchísimo altavoz porque también son parlamentarios en sus países o europarlamentarios. Si nos han hecho esto a nosotros y a nosotras, ¿qué les harán a palestinos y palestinas que no tienen esa protección, ¿no? Es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Y qué pasó con la comida y qué pasó con el agua? Sí, la comida estaba una buena parte caducada, es decir, los huevos, por ejemplo, que nos ofrecían cocidos, tenían toda la fecha borrada para que no supiéramos el día en el que habían sido, digamos, caducados, porque era obvio que estaban caducados, solo había que abrir el huevo y olerlo para darte cuenta de que eso estaba en muy mal estado. El agua en algunas de las habitaciones literalmente salía gris o marrón, y en otras pues salía un poco con una calidad mejor, pero no lo suficiente como para poder considerarla potable, ¿no? Entonces, Y, en el de- fondo, sí. y desde el punto de vista legal, los acusaban de algo, tuviste que pasar, tuviste que firmar, tuviste que enfrentar algún papeleo, algún representante de algo que fuera el Estado. Totalmente, o sea, nada más llegar a las instalaciones del puerto de Asdod se nos dan a firmar 4 documentos. Estábamos advertidos de que iban a haber 3, con lo cual hay uno que es nuevo. En este primer documento, que estaba en hebreo, se nos pedía algo que yo no entendía, y como no teníamos acceso en ese momento a un traductor, denegamos todas las personas la firma de ese documento. Y luego los otros 3 documentos que sí que sabíamos qué es lo que decían, los 2 primeros, si los hubiéramos firmado, que es algo que nadie ha hecho, se nos acusaba de violar el espacio de Israel, digamos, del bloqueo naval que ejercen sobre Gaza de manera ilegal,
y lo que nosotros hicimos fue no firmar esos documentos, y en un tercer documento, que era el de deportación inmediata, lo único que estabas firmando era: algunas personas pedimos ser deportados de manera inmediata, lo más rápida posible, dentro de las 72 horas como mínimo que tiene derecho, según su ley, el ejército israelí de retenerte, para poder escalonar también el cómo llegar a España, y en nuestro caso España y en los casos de los otros 43 países que estaban a bordo de la flotilla, cada uno de circunstancias, pero para que fuera más fácil el regreso a casa por partes, digamos, de la delegación. Yo, si no hubiera recibido el golpe en las costillas, probablemente no habría firmado tampoco el de deportación inmediata, pero en la circunstancia en la que me vi, hablando con la abogada, decidí firmarlo para poder llegar y hacerme el chequeo médico, que ya pude hacerme ayer, lo más pronto posible, para comprobar en qué estado tenía la costilla y si no la revestía gravedad, que parece que no. ¿Y qué ha pasado con algunos de los otros integrantes de la flotilla? ¿Todavía están en Israel? Sí, que yo sepa, hoy hay 6 personas aún de nuestra flotilla, que es la Global Summit, pero es verdad que luego de la flotilla de la Libertad, que ha salido después nuestra y que ahora mismo ha sido interceptada recientemente, pues también, pues eso, sí quedan 6 personas de nuestra misión, digamos, que era la más grande de la historia en cuanto a número de embarcaciones, y ahora esta nueva misión, que son menos barcos, que eran creo que 9 embarcaciones, 10 embarcaciones con 150 personas, sabemos que han sido interceptadas y estará pasándoles exactamente lo mismo que nos ha pasado al resto, ¿no? Y estarán ahora siendo pues llevadas a prisión, una prisión de estas de máxima seguridad, pero de mínima decencia y de mínimo respeto a los derechos humanos, en los que, pues bueno, los próximos días van a estar allí hasta que se les deporte. Y la flotilla sale y antes de que los intercepten, que tú aclaras y especificas que fue en aguas internacionales, lo que es ilegal, ¿ya habían recibido algún tipo de ataques o algún tipo de señales de que les estaban enviando, no sé, elementos que caían sobre las embarcaciones? Absolutamente. De hecho, el relato para mí es casi, te diría que igual de terrorífico, el momento en el que, viéndolo desde el mar, a una lejanía muy, muy corta, veíamos cómo el día del gran ataque, digamos, le cayeron 14 paquetes explosivos desde los drones que enviaba el ejército israelí a 11 de las embarcaciones, causando daños definitivos en 2 de ellas, que ya no pudieron seguir el trayecto, pero sin matar a nadie, sin herir a nadie de gravedad. Sí que hubo algún herido leve, pero lo que buscaba Israel era intentar disminuir el número de embarcaciones sin causar grandes daños a la salud de las personas, porque obviamente esto es una campaña de relaciones públicas para ellos también, el no ser demasiado agresivo, si no probablemente algunos nos habrían matado allí en la presentación. Y anteriormente en aguas de Túnez, que es quizá legislativa y jurídicamente lo más flagrante, violando el espacio aéreo de Túnez y la soberanía de su territorio, atacaron a las 2 embarcaciones más grandes de la flotilla, que es donde iba Greta, por ejemplo, Greta Thunberg, y el Alma, que era la segunda embarcación principal. Estas 2 embarcaciones fueron atacadas también por explosivos de pequeño, digamos, alcance, pero lo hicieron a altas horas de la noche en un puerto de un país extranjero, violando su soberanía y con personas a bordo. O sea que había, y creo recordar bien, 6 personas a bordo de uno de los barcos, 9 personas a bordo del otro, y les dio igual el riesgo de la seguridad de estas personas. Y al mismo tiempo, durante esos días, estaban atacando y bombardeando Jordania, Qatar, bombardeando y saboteando el acuerdo de paz, por supuesto en Túnez y por supuesto en Palestina. O sea, Israel está saltándose toda la legalidad internacional, y es un peligro que vayamos por este precipicio de degradación de los acuerdos internacionales, porque si Israel se los salta, le estamos dando carta blanca a otros países para que sigan su mal ejemplo. Quizá eso es lo más peligroso. O sea que en definitiva, Juan, esto ocurre con total impunidad. De momento sí. Lo que es verdad es que gracias a toda la solidaridad de la gente en tierra hacia la flotilla y hacia el pueblo palestino, en los últimos 30 días hemos visto cambios. Hemos visto cómo gobiernos hacían gestos tímidos, el gobierno italiano presionado por una huelga general en su territorio, el gobierno español también presionado por muchas
manifestaciones de solidaridad del pueblo español, han enviado barcos para escoltar una parte del trayecto de la flotilla, han hecho comunicados conjuntos 17 países amenazando a Israel en consecuencia si se seguía por el camino este de la impunidad y del violar cualquier legislación. Y se ha visto como incluso empresas del tamaño de Microsoft cancelaban contratos millonarios, como la Unión Europea también amenaza con cancelar contratos con Israel, que en el fondo es el camino, igual que ocurrió con la Sudáfrica del apartheid, un Estado que se salta toda la legalidad internacional, lo que tiene que ser es aislado por el resto de la comunidad internacional hasta que la propia presión interna haga que ese Estado, el régimen actual, colapse y pueda entrar otra gente que limpie un poco algo que ahora es un auténtico vertedero de indecencia moral y que están dispuestos a hacer cualquier cosa y a dañar a quien sea con tal de mantener un genocidio, porque esto es lo que es, y además retransmitido en directo, en el que a día de hoy, a cifras oficiales, estaríamos hablando de 80.000 personas fallecidas, pero es que sabemos que las cifras oficiales están infracontadas. Las cifras oficiales solo cuentan las personas que llegan a hospital, ya sea herida o muerta, pero hay muchísima gente que ha desaparecido bajo los escombros de los edificios, directamente volatilizada por los proyectiles o muerta de hambre en un desierto, con lo cual el número, por los estudios académicos que se están haciendo, incluso Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas respecto de la cuestión palestina, cifra la más que probable número de víctimas en 10 veces más, con lo cual estaríamos hablando de casi 700.000 víctimas en los últimos 2 años solo en Palestina y más de 380.000 niños de menos de 5 años asesinados en este genocidio que tiene que ponérsele fin con toda la vehemencia y toda la coordinación. Juan, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan Bordera directamente desde España. Juan fue uno de los participantes de la flotilla Global Sumud. Nos cuenta lo vivido. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Juan Bordera directamente desde Valencia. Juan fue uno de los participantes de la flotilla Global Sumud, es diputado español. Juan, ¿y cuáles son tus críticas a nivel de acciones de otros gobiernos respecto a toda esta situación que tú viviste dentro de la flotilla y, como tú decías, que se está viviendo dentro de la Franja de Gaza? La primera crítica es obvia y es que la tarea de la misión de la flotilla era abrir un corredor humanitario y es una evidencia el que ha sido un éxito de la sociedad civil organizar esta flotilla y llegar hasta donde hemos llegado y conseguir al menos estos pequeños pasos que se han dado y sobre todo mover digamos, la conciencia social como para que se hable mucho de ello, pero no debería haber recaído sobre la sociedad civil, con lo cual es un éxito de la sociedad civil, pero a la vez es un fracaso de los gobiernos el que haya recaído sobre personas voluntarias y individuales una tarea que correspondería a la comunidad internacional y a los gobiernos, ¿no? Haberle puesto freno a Israel y haber puesto fin a un genocidio que no es como el de la Alemania nazi aún, pero tiene una derivada peor, y es que la Alemania nazi siempre podrá decir, el pueblo alemán, que no sabía del todo lo que estaba pasando. Ahora tenemos todos los datos, tenemos todos los vídeos, quien quiere buscar información sabe de sobra lo que está ocurriendo ahí, con lo cual este genocidio en algún aspecto es incluso peor que el peor genocidio del siglo XX. Entonces, que en esta situación aún tengamos que estar jugando nuestra propia seguridad individuales para poner freno, cuando realmente es una tarea que debería recaer sobre gobiernos, ¿no? O sobre los organismos internacionales, pues es una vergüenza y las acciones que se han dado además, aunque hay que aplaudir los pequeños gestos, ¿no? Como el gobierno español con este comunicado de 17 países que lo lideraron ellos, la alianza entre pues, Países Bajos, Eslovenia, Turquía, Brasil y tantos otros que firmaron ese comunicado, o el enviar algún barco, como es el caso de España o Italia, es un gesto bonito, pero no deja de ser absolutamente insuficiente
eficiente. Y además, en el caso de los dos barcos, el italiano y el español, no llegaron a estar en el momento decisivo, es decir, socorrieron a la misión hasta que llegamos a la zona de más peligro, que hay que recordar que es una zona que Israel impone y que es suya, porque bloquea navalmente esta zona, pero es una zona de aguas internacionales, con lo cual la soberanía no es suya. Y además la trayectoria de las flotillas siempre intenta evitar el cruzar ninguna frontera que no sea la de aguas internacionales o aguas palestinas, con lo cual nosotros íbamos a la Franja de Gaza, no íbamos a Israel, no teníamos ningún derecho a Israel de detenernos, pero como se están saltando toda la legalidad internacional, pues hasta que el resto de estados y gobiernos no se coordinen para ponerle freno, va a seguir con la impunidad porque tiene un aliado muy poderoso que todos sabemos. También para repetir, tú decías, la misión era abrir un corredor humanitario. ¿Ustedes llevaban alimentos, ustedes llevaban medicinas? ¿Ese era el objetivo para ayudar a lo que está viviendo el pueblo palestino dentro de Gaza? Exactamente, llevábamos alimentos para personas adultas, llevábamos alimento infantil, llevábamos juguetes, llevábamos un muy buen cargamento de medicinas, en concreto en mi barco, del cual se hizo un inventario, hay vídeos, hay fotos, y no hay ninguna duda, y es particularmente interesante esta pregunta que me hace Jorge, porque se ha hecho un vídeo propagandístico desde el ejército israelí, en el cual justo en el barco en el que yo iba, que es el Sitio, que era el barco uno de los más grandes, con el que más gente había, 38 participantes. En ese barco el ejército israelí dice que no encontró ninguna caja de ayuda humanitaria y nosotros hemos grabado vídeos durante la travesía en los que se ve la cantidad ingente de comida, de alimentos para niños, de juguetes y de medicinas que llevábamos, con lo cual el nivel de hipérbole en la mentira y en el violar cualquier legalidad internacional del ejército israelí es tan bestia, es tan difícil de describir para quien no lo haya visto y vivido en sus carnes, que a mí me da pavor el pensar si seguimos dejando que la impunidad les rodee y les haga hacer lo que les dé la gana, hasta dónde van a ser capaces de llegar con el genocidio, con la violación de los derechos humanos y de la legalidad y con la mentira, ¿no? ¿Y qué pasó con esos barcos y qué pasó con ese cargamento? Pues yo desconozco qué es lo que ha pasado con todos esos barcos, aunque intuyo que algunos los habrán hundido por una cuestión pues hasta de orgullo, supongo, y creo que algún otro que les parecerá un buen barco, lo que van a hacer es venderlo, no lo sé si arreglar algo, porque es verdad que eran barcos comprados de segunda mano, con asociaciones de voluntarios, ¿no?, de todo el mundo, y algún desperfecto podrían tener. De hecho, al zarpar la flotilla éramos muchos más barcos de los que llegamos 45, 42, no recuerdo ahora mismo, y salieron en total más de 70, juntando todos los que salieron tanto de Barcelona como de Italia como de Grecia. Ha habido una parte de los barcos que han intentado hacer todo el trayecto de recorrer el Mediterráneo entero y no han podido llegar por cuestiones técnicas. Y luego con el cargamento de ayuda humanitaria en nuestro barco, yo sé que este vídeo propagandístico que hicieron, cuando lo estaban haciendo, la ayuda humanitaria estaba dentro del barco. Simplemente habían puesto una cinta alrededor de la puerta donde estaba almacenada esta ayuda humanitaria para que no se pudiera entrar y para que el tipo que iba a grabar el vídeo propagandístico no se liara y grabara la parte que realmente tenía la ayuda humanitaria. ¿Qué habrán hecho con ella? Pues es una muy buena pregunta para la cual no hay respuesta, al menos yo no la tengo, pero sí que hay ideas de por dónde puede ir la situación. Israel, hay muchísimo material de cómo ha usado directamente hasta la ayuda humanitaria como cebo, como trampa, de colocar un cargamento de ayuda humanitaria y bombardear justo ese lugar cuando la gente va a recogerla. Entonces, hasta ese nivel de macabro podríamos llegar a imaginar que se puede usar la ayuda humanitaria. En el mejor de los casos, se le habrán dado a alguna organización de las que aún quedan sobre el terreno, que son pocas, y bloquearán el paso de esa ayuda humanitaria, que es lo que sistemáticamente llevan haciendo con todos los cargamentos de ayuda humanitaria que han llegado allí. El 90% de la ayuda que ha llegado a Israel ha sido bloqueada y en el peor de los casos se ha usado como trampa. ¿Cuánto llevó? ¿Cuántos días estuvieron desde que zarparon hasta que fueron detenidos y los insertaron en esta cárcel de máxima seguridad? Pues un mes, literalmente un mes, porque salimos el 31 de agosto de Barcelona. En Túnez tuvimos que parar varios días por cuestiones técnicas y ahí ocurrieron los dos primeros días en los que hubo explosivos, un día cada barco, y entonces
Esto provocó un retraso aún mayor de 3-4 días que tuvimos que seguir en Túnez para arreglar dos de los barcos principales de la flotilla. Y luego también en el trayecto desde Túnez a Gaza, a la cercanía de la franja de Gaza, también hubo este ataque de 14 explosivos que cayeron sobre 11 embarcaciones, y ahí también esto provocó un poco un retraso, más los retrasos añadidos de las circunstancias meteorológicas habituales en el Mediterráneo en esta época del año, que a veces no es fácil de navegar, y hizo que algunos, digamos, planes que eran más optimistas pensaban que igual en 3 semanas podíamos llegar, y al final han sido 4 y pico. También ustedes tienen planes de hacer demandas legales de todo esto que han vivido. Absolutamente. Yo estoy seguro de que al menos desde el Estado español va a haber una demanda coordinada de todas las personas que hemos sufrido malos tratos, vejaciones y lesiones, como es, por ejemplo, mi caso, que tengo el parte de lesiones del hospital. Pero estoy seguro de que incluso puede que lleguemos a una demanda internacional colectiva cuando haya tiempo para poder haber hablado todas las delegaciones que estuvimos allí, que son, recuerdo, 44 países. En caso de América Latina había gente de Argentina, de Brasil, de México, de Colombia, de Ecuador. Pues todas estas personas de los diferentes países nos tenemos que poner en contacto unas con otras para recabar la información, ver qué tipo de argumento legítimo y jurídico se puede tirar, se puede hacer la querella, y se presentarán querellas individuales, se presentarán querellas colectivas a nivel nacional, y seguro que habrá una querella internacional, porque lo merece la situación y lo merece el intentar acabar con el genocidio en Palestina. Por último, entonces, Juan, ya te han hecho la pregunta, ¿volverías? Y tu respuesta textual fue: paso imprescindible, pero no suficiente, y sí, volvería sin dudarlo. Sí, yo me acuerdo de haber contestado en una en concreto, decir sí, mañana. Es decir, obviamente ahora hay otra flotilla que ha sido interceptada y probablemente tardaremos unos meses o semanas como mínimo en organizar alguna otra, aunque sea mucho más pequeña, pero si se vuelve a dar una oportunidad en la que veo que hay una coordinación internacional como la que había en esta, que eran, pues eso, muchísima gente, se presentaron 28.000 personas, se inscribieron para participar en esta flotilla y solo escogieron a alrededor de 500, con lo cual yo me siento muy orgulloso y muy honrado de haber podido participar. Y si se vuelve a dar una circunstancia en la que tengo el tiempo material, por circunstancias laborales, personales, para poder apuntarme, me voy sin duda, porque aunque ha sido una experiencia muy, muy dura, la parte final, de las más duras de mi vida, probablemente, de las 2-3 más duras de mi vida, junto con igual la muerte de algún ser querido, pues compensa enormemente todo lo bueno que ha habido en esta misión de solidaridad internacional, de conocer a gente auténticamente fantástica y genuina y maravillosa, que es la que estaba en los barcos, y de poder haber formado un ejército, digamos, de la paz y de la esperanza, porque es la sensación que se me queda de esta historia, ¿no? De haber intentado algo con todas nuestras fuerzas, poniendo el cuerpo, y aunque no será suficiente, creo que hay que seguir intentándolo hasta el final. Juan Bordera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, Jorge, un placer.